Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Bueno, vamos rapidito a la palabra de Dios en esta noche, el estudio de esta noche. Vamos a estar hablando sobre la necesidad de actuar en fe en toda circunstancia. Hay muchas enseñanzas de gente que enseña que no se necesita fe para recibir de parte de Dios. Entonces, para esconder su incredulidad, dicen y enseñan que todo tiene que estar bajo la soberanía de Dios. Que Dios es soberano y por más fe que tú tengas, pues puedes creer lo que te dé la gana, pero si Dios no quiere, no va a suceder. Eso suena aparentemente bien, pero no es verdad. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña claramente, y en muchas ocasiones Jesús, lidiando con las personas, le dijo, tu fe. Jesús nunca mencionó la soberanía de su Padre. Jesús nunca le dijo a un enfermo, no te puedo sanar porque en la soberanía de mi Padre no quiere sanarte. Él nunca hizo eso. Él sanó a todos los que vinieron a Él y creyeron. Cuando se enseña de esa manera, de que todo está sujeto a la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios es medio mentiroso. Porque Él te promete una cosa, pero si amanece del lado izquierdo, pues no te la va a cumplir porque Él es soberano. La palabra soberano quiere decir que no hay Dios más grande que Él, que Él es lo máximo. Por encima de Él no hay nadie. Pero eso no quiere decir que Él falla su palabra, que Él es ambivalente, que Él te promete una cosa, pero después te dice, no te la voy a cumplir. Y eso es lo que causa que le troncha la fe a la gente. Pues entonces la gente dice, bueno, aquí estoy yo como Dios quiere. Si es la voluntad de Dios, pues Dios hará. Hay cosas que ya están expresadas en las Escrituras, que es la voluntad de Dios, que Dios no va a cambiar nunca. La voluntad de Dios es que toda persona sea salva. Está expresado así. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Pero no todo el mundo es salvo. Quiere decir que la voluntad de Dios en mucha gente no se lleva a cabo, pero no es por Dios, es por la gente que no cree. El deseo de Dios es que sean salvos. Pero si la gente no quiere creer, Dios no los va a obligar a creer. Hay veces que se hacen oraciones, yo me acuerdo al principio que la gente decía, yo estoy orando para que Dios salve a fulano y salve a sutano. Dios ya salvó a los que iba a salvar. Ya la salvación está provista. Ahora la gente es la que tiene que recibirla. Sí podemos orar para que el Espíritu Santo traiga convicción en las personas, pero nunca Dios va a obligar a una persona a servirle. Porque uno de los que se le reiría en la cara sería el diablo. Le diría, te sirve porque lo obligaste, pero si fuera por su voluntad él no te sirviera. Y Dios no es así. Dios no puede obligar a nadie a ser salvo. Ahora, puede tratar con las personas, pero la persona es la que tiene que tomar la decisión. Amén. Él trae convicción, pero si la persona cede a la convicción, pues entonces recibe su salvación. Pero si rechaza la convicción, pues Dios no lo puede obligar.
Dios no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no controla el mundo. La gente dice, no, Dios está en control. Todo está bajo el control de Dios. Pues entonces es un mal controlador. ¿Tú sabes quién decía eso, Príamo? Dan, y tenía una realidad, y era verdad. Si Dios controlara todo y todo está bajo su control, pues entonces vamos a echarle la culpa de todo lo que pasa aquí abajo. El que controla no da mandamientos, porque Él controla. Si Dios pudiera obligar a una persona a ser salvo, ¿por qué no obliga a todo el mundo a ser salvo? Si esa es su voluntad. Yo me acuerdo antes, la gente decía, especialmente evangelistas, no, porque yo le pedí a Dios 10 almas. ¿Alguna vez usted ha oído eso? Yo le pedí a Dios que en esta campaña X alma. Pero es que si es así, ¿por qué le pide 10 y no le pide todas? Porque el que te contesta 10, te contesta ¿entiendes? Pero esas son cosas que se dicen, pero no son bíblicas. Yo me acordaba en ocasiones que habían personas que decían eso. Y por ejemplo, decían, yo le pedí al Señor 20 almas. Entonces empezaban a hacer llamados. Y dale con el llamado. Y me faltan tanto. Y eso psicológicamente le trabaja a la gente. Entonces si hay una persona al lado tuyo que sabe que tú eres inconverso, empieza, ese eres tú. Es como el que decía, yo le pedí al Señor 10 días 100. Y me faltan 6. Y tú que me estás mirando por televisión, tú eres uno de ellos. Pues el que está mirando dice, o sea, psicológicamente dice, ¿seré yo? Sí, tú mismo, el que estás pensando. Eso es un juego psicológico. Y yo lo vi pasar tantas veces y todavía lo hacen. Pero Dios no trabaja de esa manera. En muchas ocasiones Dios le dijo a la gente, tu fe, no, ni la fe ni tan siquiera la fe de Jesús. Tu fe te ha sanado. Tal como creíste, te sea hecho. Nosotros hemos querido echarle toda la responsabilidad a Dios y que arbitrariamente Él haga lo que Él quiere hacer. Pero no es así. Nosotros tenemos que aceptar de que nosotros tenemos una responsabilidad y una de ellas es creer. Cuando Lázaro estaba muerto, una de las cosas que Jesús le dijo fue, no te he dicho que si crees, verás. Quiere decir que si no crees, no verás. Eso es simple. Pero yo he oído tanta gente predicando y escondiendo su incredulidad detrás de la soberanía de Dios. No, porque Dios sana al que Él quiere. No, ya Dios sanó a todo el mundo, como también salvó a todo el mundo. Porque por sus llagas fuimos, no seremos, fuimos curados. Ahora, la fe es lo que causa que eso se manifieste en tu vida. Tú recibes tu salvación por fe. Cuando usted recibió a Jesús, Jesús no murió nuevamente por usted. Ya Él había muerto hace 2000 años. Y ya la salvación estaba provista. ¿Qué hizo usted? Por fe usted recibió esa salvación. ¿Sí o no? No tuvo que pagar dinero, no tuvo que hacer ningún ritual. Solamente recibirlo por fe. De la misma manera, el mismo que llevó tus pecados, llevó tu enfermedad. Y tú la tienes que recibir por fe, creerla, hablarla y adueñarte de ella. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No son en el quizás ni en el no. Pero si usted es de lo que oye la cancioncita esa que oré al Señor y me dijo que no, pues entonces usted está... Y canciones similares a esa, que le tronchan la fe a cualquiera. Dios nunca crea dudas. La duda la crea la religión.
y los predicadores, pero Dios nunca crea dudas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Eso es importante, porque una de las polémicas que existe es esa, de que la gente hace a Dios mentiroso. Sí, Dios dice, la Biblia dice eso, pero ese es el problema, cuando metemos el pero. Dicho sea de paso, la Biblia no se interpreta a la luz de las experiencias de la gente. Aunque las experiencias sean buenas o sean malas. Yo no creo que Jesucristo sana, porque he visto la gente sanarse y yo mismo me he sanado. Lo creo porque Él lo dice. Yo no necesito oír un testimonio de milagros para creer en milagros, porque lo he vivido y lo he creído. La gente que necesita ver para creer son como Tomás. Pero bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Y la mayoría de las religiones, los que no creen en milagros ni creen en sanidad, y aquellos que aparentemente creen, lo sujetan a obras. Si te portas bien, Dios te sana. Si eres buena gente, Dios te sana. Déjeme decirle algo, todas las personas que Jesucristo sanó todos eran pecadores. Ninguno pertenecía ni a ninguna denominación porque no existían. Ninguno era cristiano. Después tal vez siguieron a Jesús, pero en el momento en que Jesús se los encontró en las calles, eran pecadores como cualquier otro. Y la palabra nos enseña bien claro que a todos Jesús los sanó. Pero hoy en día te enseñan todo lo contrario. Sí, Dios sana, sí, algunos dicen, sí, Dios sana, pero Él en su soberanía, Él... Es como decir, Dios te promete una cosa, pero en su soberanía después no te la cumple. Pues entonces Dios es mentiroso. No se le puede creer su palabra. No es una persona de palabra. No es una persona íntegra. ¿Sí o no? Ahora, cuando tú crees en la integridad de Dios, tú dices, si Dios lo dice, así es. Y yo lo creo. No me importa la circunstancia que vea a mi alrededor. No me importa la circunstancia que tenga en estos momentos. Si Él lo dijo, así es. Eso es fe en acción. Pero lo demás es incredulidad. Ver para creer. ¿Amén? Y una de las cosas que enseña la Escritura es que la duda y la incredulidad es una ofensa. Si yo le digo a Mario, te voy a dar tal cosa y después, y Mario dice, eso dice usted, pero hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Voy a sentir ofendido, porque entonces él no cree en mi palabra. Mi palabra para él no tiene valor. Y así mismo actuamos con Dios. Dios dice, la Biblia dice eso así, pero eso no se puede coger porque eso no puede ser muy fanático. ¿Sabes? Uno no puede ser, uno tiene que, entonces lo disfrazan de inteligencia. No, uno tiene que ser sabio, tú sabes. Dios dice eso, pero uno no puede ser tan... Y es por eso que vivimos mucha incredulidad en la iglesia hoy en día. Búscase un momentito. Jesús era bien claro. Si yo me manifestara como Jesús se manifestaba con sus discípulos, me buscaría problemas incluso con mucha gente. Búscase en Mateo capítulo 17, un momentito. Vamos a ver un caso aquí. 17, 14. Del 14 en adelante. Aquí habla del muchacho que era lunático. Estaba endemoniado. Y los discípulos trataron de echar fuera el demonio y no pudieron. Tal vez gritaron y dijeron, ¡fuera! Pero nada pasó. Y vamos a ver que nada pasó con los discípulos. No era porque Dios no quería liberarlo.
era por culpa de los discípulos. Jesús le echó la responsabilidad a los discípulos. Jesús no le dijo a los discípulos, mire, ustedes no pudieron echar fuera ese demonio porque mi Padre en su soberanía no quiso liberarlos. No fue eso lo que pasó. Mira lo que dice. Cuando llegaron a Gentío, vieron a un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y parece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido ¿qué? Y respondió Jesús, oh generación perversa, incrédula y perversa. ¿A quién le está diciendo eso? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Ahora yo cada vez que leo esto pienso que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso mismo nos diría hoy en día a mí y a todos los ministros. Porque la gente piensa que una persona porque sea ministro, pues Dios pues, tiene una conexión con Dios. No, los ministros también tienen que aprender a creer. Yo he visto personas que han operado en un don ministerial, incluso de sanidad, y cuando le ha tocado creer por ellos mismos se han muerto. Y la gente no puede comprender eso. ¿Cómo es posible que esta persona, donde su ministerio han habido tantos milagros y tantas cuestiones, y sin embargo, cuando le tocó a él, no se sanó? Y tú te preguntas, ¿por qué? Porque una cosa es operar en un don del Espíritu Santo y otra cosa es creerle a Dios a su palabra. Cuando tú estás bajo la unción de Dios y Dios te está usando en una operación de un don, por ejemplo, sanidad o milagros, es Dios a través de ti. Pero después que tú te sales de esa unción, eres tú, una persona normal, que tienes que creer. Usted sabe, una de las personas que tuvo un ministerio de milagros extraordinario fue Kathryn Kuhlman. Pero Kathryn Kuhlman creía de esa manera que no se necesitaba fe, porque ella como operaba en el don de milagros, pues ya pensaba que eso era soberanamente Dios hacía las cosas. Y cuando le tocó a ella, pues se fue. Me acuerdo en una ocasión de un ministro que Dios usaba bien tremendamente. Acabó de dar una campaña. Hubieron milagros de todo tipo. De ciegos, de paralíticos y todas esas cosas. Cuando él terminó, cuando fue a la parte de atrás, le pidió a las personas que le consiguieran una aspirina. Y ellos se asombraron, pero ¿cómo es eso? Si usted ahora mismo mira todos los milagros que hubieron allá arriba, cuando usted estaba ministrando, y usted no está pidiendo una aspirina, porque cuando estaba allá arriba estaba bajo unción. Aquí estaba normal. Eso la mayoría de la gente no lo comprende. Por eso algunas veces cuando tuve una persona ministrando, dice, pero que parece que cuando se trepa en el púlpito se transforma. Cuando hablas personalmente con la persona es otra persona. Porque una cosa es estar bajo la unción y otra cosa es estar fuera de la unción. Y otra cosa es estar operando por un don ministerial y otra cosa es estar fuera como persona. Y la mayoría de la gente no sabe eso. Por eso es que algunas veces una de las cosas que decía Oral Roberts en ocasiones, cuando él estaba operando y estaba ministrando a la gente, cuando él dejaba de ministrar, en ocasiones venía gente a pedirle y le decía, ¿por qué no aprovechaste cuando yo estaba en la unción? Y ahora estoy
fuera de la unción. No quiere decir que Dios no lo fuera a contestar si él oraba, pero él conocía. Era como cuando en una ocasión oía a Tele Osborne decir algo que me chocó la primera vez que lo oí, pero después lo comprendí. Él dijo que algunas veces él mandaba sentar a algunas personas porque él sabía que no tenían fe para ser sanados. Y le dijo, siéntate, escucha la palabra, para que la fe viene por el oír, y cuando ya estés ready para recibir, entonces ven. Y eso es verdad, así es. Hay personas que necesitan saber, hay personas que pasan al frente teniendo una incertidumbre. ¿Será la voluntad de Dios hacer lo que yo quiero? ¿Contestarme mi petición? ¿Será la voluntad de Dios sanarme o no? Y cuando uno viene con esa incertidumbre, tú tienes un 98% de no recibir nada. Porque la palabra es bien clara, el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Tú tienes que estar convencido de que es la voluntad de Dios. Lo primero que necesita una persona enferma es estar convencido en su espíritu de que es la voluntad de Dios estar sano. Mientras haya una ambivalencia, ¿será o no será? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será la soberanía de Dios o no será? Por eso es que yo estoy en contra de ese mensaje, porque ese mensaje troncha la fe de la gente, porque te crea incertidumbre. Si yo te digo a ti que Dios te va a contestar si es su voluntad y su soberanía, pues entonces tú vas a estar, bueno, ¿será su voluntad? ¿Será o no será? Exacto. Y así, tú tienes que estar convencido. Abraham, cuando Dios le hizo la promesa, la palabra dice que aún él viendo la circunstancia que Sara era estéril, él era de 100 años, que su cuerpo estaba como muerto. Pero él estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su palabra. No se dejó llevar por vista, por lo que veía. Porque si se deja llevar por vista y la circunstancia, pues mi mujer es estéril y yo no funciono. Aquí hay dos grandes obstáculos. Y si se pone a fijarse en eso y quita su vista de la promesa de Dios, no hubiese recibido nada. Pero él se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, no importando la circunstancia que estaba viendo. No consideró su cuerpo que estaba como muerto. Tuvo esperanza donde no había esperanza. Hay gente que cree a Dios cuando ve, como dicen por ahí, una luz al final del túnel. Pero no es así. No andamos por vista, andamos por fe. La fe no depende de los sentidos. Los 5 sentidos sensoriales no es para tú lidiar aquí en el mundo, pero no para creer lo sobrenatural. Tú no puedes por medio de los sentidos creer lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural, la palabra misma te lo dice, es sobrenatural. Amén. Ok, estas personas, miren, ¿vieron cómo Jesús le habló? Si yo llego a hablarle así a la gente, porque hay veces que a uno le da ganas de decirle, mire hermano, vaya y siéntese, usted no tiene ni una onza de fe para recibir. Pero si tú le dices eso, se ofenden. Es así. Pero Jesús no le importaba ofender a la gente. Le decía en la cara, ya usted ve lo que las palabras que usó. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y hay una versión que me gusta mucho de lo que Jesús dijo. Dice, respondió Jesús en verso 17, oh generación incrédula. Lo primero que le dijo fue incrédula y después le dijo perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traerlo acá. Y ya ustedes saben lo que pasó.
Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó como desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Quiere decir que ellos trataron. Ahora, si usted lee varios capítulos antes, Jesús ya le había dado autoridad para que ellos echaran fuera demonios. No era por falta de autoridad. Jesús mismo se lo dijo en el verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Si la fe no se necesitara para hacer eso, pues entonces porque Jesús le dice, por vuestra poca fe ustedes no pudieron hacerlo. Ahora, dile a alguien de esa manera, tú no recibes por la poca fe que tú tienes. ¿Se ofenden? No, yo creo en Dios. Los demonios creen en Dios. Como le dije en los otros días, Satanás no es ateo. Satanás tiene esa ventaja de los ateos, de los que dicen no creer en Dios, porque Satanás cree en Dios. Lo único es que no le cree a Dios. Pero creer en la existencia de Dios, creer en que Dios puede hacer algo, eso no basta. Uno tiene que estar convencido de que Dios lo hará. Aún por encima de las circunstancias, aún por encima de lo que vemos. Porque lamentablemente la mayoría de la iglesia se deja llevar por vista, por lo que sienten. Tú ves que ya esas expresiones, ay, aquí está Dios, porque mire los pelos, mire, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios porque estamos nosotros. Nosotros lo cargamos dentro. Somos templos del Espíritu Santo. Él nunca nos dejaría, Él nunca nos desampararía. Porque eso es lo que enseña la Escritura. ¿Sí o no? Yo los otros días estaba viendo una reunión de pastores. Y el pastor que estaba dirigiendo al frente dice, sabemos que Dios está entre nosotros porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo dije, Dios mío. Aunque usted estuviese solo, exacto, aunque usted esté solo, Dios está dentro de usted. El Espíritu Santo mora, vive, reside en usted. No es cuando usted lo siente. Él está las 24 horas dentro de usted. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es cristiano. Entonces, la cuestión es que esa es la manera de pensar y la idea que tienen ellos. Quiere decir que si llega a haber uno, pues Dios no está. ¿Ah? Tiene que haber 2 o 3. Pero así lo proyectan y así lo creen y lo enseñan. Entonces por eso es que tú ves tanta gente invocando al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, desciende aquí, bienvenido. ¿Bienvenido de qué? Si Él ha estado las 24 horas dentro de mí. Ahora yo puedo darle bienvenido a su manifestación, a que se manifieste corporalmente de toda la gente. Esos son otros 20 pesos. Pero yo tengo que tener la conciencia de lo que me enseña la Escritura. Yo soy templo del Espíritu Santo y Él mora en mí. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. Yo no tengo que sentir el Espíritu Santo para saber que está dentro de mí. Es bueno sentir emociones y sentir que los pelos se te paran y sentir corriente. Todas esas cosas son buenas. Pero una persona que anda por la palabra, que anda por fe, no depende de eso. Depende de lo que está escrito. Y sabe que Dios es íntegro y que Él no miente.
Y si la palabra dice que Él mora en nosotros, pues Él mora en nosotros aunque yo no lo sienta. Si la palabra dice que el Espíritu Santo está en nosotros, Él está en nosotros aunque no lo sienta. Porque yo no ando por los sentidos, yo ando por lo que creo. Amén. La mayoría de la iglesia anda por lo que ve, por lo que siente. Ay, Dios está aquí. Wow, man, siento su presencia. Ay, Dios está aquí, ay, santo. Porque así es que la mayoría viven. Entonces pierden lo mejor de Dios. Y cuando tú le hablas de fe, no saben de lo que tú estás hablando. Fe no es creer en la existencia de Dios. El diablo cree, los demonios creen en la existencia de Dios. Y hasta tiemblan. Hay quienes ni tiemblan. ¿Ah? Es creerle a Dios. Es creerle su palabra. Dios y su palabra son ¿cuántos? Uno. Usted no puede separar a Dios de su palabra. Y cuando usted cree que lo que Dios dijo ahí tiene integridad, usted está honrando a Dios. Ahora, si tú lees un verso, dice, por su llaga fuimos curados. Oye, eso se oye bonito, pero la realidad, porque hay gente que vive por la realidad. El que anda por fe no puede vivir por la realidad. La realidad de Abraham era que era viejo, de 100 años, el cuerpo estaba como muerto, y la realidad era que Sara era ¿qué? Estéril. Esa era la realidad. Pero él no creyó la realidad, él creyó la palabra y la integridad de Dios, que son dos cosas diferentes. La mayoría de los cristianos andan en la realidad, puestos los ojos en la realidad. Y ellos no saben lo que es fe. Cuando uno empieza a decir, por ejemplo, o empieza a confesar la palabra de Dios, ¿sabe cuántas personas yo me he encontrado hablando mal de la confesión? Una vez encontré a uno que es ministro de allá donde tú saliste. Me lo encontré en el correo. Me dice, no, porque muchachos, hay tantas falsas doctrinas por ahí, eso de declarar y de confesar. Y yo lo estoy dejando que hable. Yo le digo, ven acá, ¿y qué tú crees? ¿Qué es eso de confesar? Explícame, haciéndome yo ¿qué es eso de confesar y de declarar? No esos que declaran, pero ¿qué declaran? No esos que declaran. Y yo le dije, ven acá, te voy a decir una cosa. Yo decir lo mismo que Dios dice en su palabra, ¿qué es eso? Yo confesar lo mismo que Dios dice en su palabra, ¿tú crees que eso sea error? Y se me quedó así como se quedó María. Dije, el que te enseñó ese prejuicio contra esa realidad está equivocado. Porque confesar es decir lo mismo que Dios dice. Es hacerse eco de lo que Dios dice en su palabra. Declarar es hablar por la boca lo mismo que Dios dice, la promesa de Dios. Ahora, si tú me dices, pues, eso de declarar todo lo que a mí me dé la gana, no, todo tiene que estar sujeto a la palabra. ¿Ah? Porque tú no puedes confesar el carro del pastor. Porque ni está en venta, ni lo estoy regalando. Ahora usted puede creer por uno para usted. ¿Me está entendiendo? Si yo lo estuviese vendiendo, pues tal vez usted puede, yo declaro que ese carrito va a ser para mí. Pero alguna gente ha llevado las cosas a los extremos. Es como cuando estábamos estudiando allá en Fe La Victoria, estábamos estudiando en el seminario, vieron un par de, ¿te acuerdas de esto de la Santa? Sí. Exacto. Pues cuando cogimos una clase de confesiones y cuestiones,
Entonces ellos salieron, uno de ellos salió confesando un edificio, otro confesando un avión. Primeramente, tú ves, eso es ya llevar. Yo puedo confesar un edificio si Dios me dice, te voy a dar ese edificio. Todavía no lo tengo, como cuando nos dio este terreno. Este terreno, y nosotros nos paramos aquí, vinimos aquí, hicimos una rueda ahí, cuando esto era un monte, y declaramos y demandamos este terreno para nosotros. Y de ahí en adelante empezamos a confesar, es nuestro. Porque ya Dios nos había hablado. Tú tienes, si es algo que no está escrito aquí, Dios te lo tiene que haber hablado a ti para entonces tú ejercer tu fe mediante lo que Dios te habló. Pero no lo que se te antoje. Porque aquello, un edificio, ¿para qué lo quieres? ¿Qué meta tú tienes con ese edificio? ¿Qué meta tú tienes que estás pidiendo un avión para qué? ¿Tienes necesidad de un avión para qué? Tú ves, Kenneth Copeland ha tenido, pero él es piloto. Y él viaja el mundo entero, igual que los demás ministros. Jesse tiene un avión también, ¿verdad? Sí. Ha tenido 3 aviones. Pues son gente que predican en el mundo entero. Él está en la iglesia de Jesse Duplantis. Si yo viajara mucho y Dios me dice, cree por un avión, pues entonces yo puedo creer por un avión, confesar un avión y declarar un avión. Claro, para que se manifieste. Pero yo no necesito un avión, yo tengo una flota de aviones en el aeropuerto, lo único que tengo que pagar es un pasajito. Y no tengo que pagar ¿cómo se llama eso donde lo guarda? Ni gasolina, ni hangar. Y el mantenimiento, que eso cuesta un montón de dinero. Pero si yo viajara el mundo entero y necesitara un avión para llegar así más rápido, y Dios me dice, cree por un avión, pues tengo la palabra de Dios, y basado en esa palabra, puedo creer. Abraham le fue dicho que iba a tener un hijo, tenía la palabra de Dios, por lo tanto podía creer. Y por eso pudo decirle al hijo, cuando el hijo le dijo, yo veo ahí la leña, veo el cabrito, y veo, mejor dicho, veo todo el fuego y todo, pero ¿dónde está el cordero? Y le dijo, Dios proveerá. Pero sin embargo, él estaba dispuesto a matar a su hijo. Pero él dijo que aunque fuera de la ceniza, Dios me lo levantará. Porque sobre ese hijo hay una promesa y Dios no falla. Eso es creerle a Dios. Aleluya. Pero la mayoría de la gente anda por lo que ve, por lo que siente. Amén. Y por eso es que la Escritura misma dice, hallará fe en la tierra. Porque hoy se predica mucha incertidumbre, se predica mucha incredulidad. A mí se me hace más fácil predicar incredulidad, pero entonces sí me oro por la gente y si no pasa nada, yo no tengo la culpa. Y si la persona no cree. Cuando usted viene al frente o alguien ora por usted y usted tiene una incertidumbre, usted no cree que Dios, es que es la voluntad de Dios hacer algo con usted, usted está dudando. Y Dios no premia la duda. Y aparte de todo, hay muchas cosas que nosotros somos los que tenemos que causarlas. Jesús enseñó claramente y nos dio la responsabilidad a nosotros, cuando dijo, si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que tú digas te será hecho. No dijo lo que tú pidas a Dios, dijo lo que tú digas. Y la sanidad, yo nunca le pido a Dios que me sane. Amén. Nunca. Las veces que me ha tocado una enfermedad, yo nunca le digo a Dios, sáname, porque ya yo sé que Él me sanó. Amén. Yo me declaro sano
por lo que ya Jesús hizo. Amén. Son dos cosas diferentes. Porque ya eso está provisto. La salvación está provista, la sanidad está provista, porque ya Jesús la llevó. Yo lo que tengo que es recibirla, apropiarme de ella, porque ya está provista. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor, Jesucristo no muere en ese momento, ya murió y resucitó para nuestra justificación. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos no tienen conocimiento de su redención, lo que Jesús compró a través de su sacrificio para ellos. Porque la mayoría de los predicadores se han dado la tarea en poner eso en tela de juicio. Los milagros para los tiempos de los apóstoles, las señales para los tiempos de los apóstoles, el hablar en lengua, eso era para el tiempo de los apóstoles, eso no es para este tiempo. ¿Por qué hace eso? Troncharle la fe a los cristianos. Y por eso tenemos un sinnúmero de cristianos que son más incrédulos que el diablo. El diablo tiene más fe que él. Lamentablemente. Porque eso es lo que han oído, eso es lo que han recibido. Mire, búsquese en Marcos 11:23. Nos vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo entonces. Ok. Vamos a cogerlo el 21. Usted sabe que aquí está hablando de la higuera que Jesús maldijo. Y no fue que le dijo maldita sea, sino que le dijo nadie más coma fruto de ti. Pero la higuera fue creada para dar fruto. Todo lo que tú digas contra la naturaleza, eso se convierte en una maldición. Y hay muchos cristianos que viven constantemente maldiciendo su vida. Maldicen el carro, maldicen la nevera, maldicen la casa, maldicen el trabajo, maldicen a los hijos. Este maldito muchacho. Entonces, esas clases de expresiones. Esta maldita mujer me tiene hastiado. Estás maldiciendo todo lo que tú digas contra la natura. Si tú le dices a un árbol que no dé fruto, pues igual que le dijeras a una mujer que se secara la matriz, ella fue creada para procrear. Eso es maldición, porque eso va contrario a la creación de Dios. Por eso es que Pedro le dice, mira, la higuera que maldijiste, pero él en realidad no le dijo maldita sea, sino que le dijo algo contrario a la naturaleza del árbol, pero lo hizo con todo propósito, porque él quería enseñarle a sus discípulos cómo era que funcionaba la fe, cómo es que Dios usa su fe. Un día un muchacho que venía aquí se ofendió conmigo porque yo dije que Dios desataba su fe, y él decía, Dios no necesita fe. Y se ofendió. Y era que un familiar de él le había dado un libro que era en contra de todos los ministerios de fe. Por eso es que dijo eso. Ok. Verso 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Se había secado desde la raíz. Y respondió Jesús y le dijo, ten fe en Dios, o tener la misma clase de fe de Dios, que es lo que dice el original.
Dice, porque de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto, era porque te iba a decir una verdad absoluta, irrefutable. Porque de cierto os digo que cualquiera, ahí estamos incluidos todos, ¿verdad? No está hablando de ministros, no está hablando de los superhombres, está hablando de cualquiera. Amén. Cualquiera que dijere con la boca palabras, cualquiera que dijere a este monte, algo en específico, quítate y échate en el mar, y no dudaré dónde. En su corazón. Ahora pregunto, si la persona dijera, pero dudara en su corazón, ¿usted cree que va a pasar? No. Por eso es bien importante lo que hay en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón. Y como yo le estaba diciendo la vez pasada, el conocimiento de la palabra tiene que pasar de tu intelecto a tu espíritu, que es el corazón. Porque hay gente que cree en verdades en la mente, en su intelecto. Sí, yo creo que eso es verdad. ¿Que tú crees verdaderamente que eso es verdad? Yo creo que sí, pero no están convencidos. Cuando una verdad es tu verdad, está dentro de ti. Y como le estaba diciendo yo a María, y yo le decía a Juana, ¿no? Y yo decía, ¿tú te llamas Juana? Y ella me decía, no, María. Porque ella peleaba por su nombre. Porque su nombre está revelado en su corazón, tú no lo puedes hacer cambiar. ¿Verdad? Priamo es Priamo. Yo le puedo decir Roberto, otro nombre, si no, yo soy Priamo. Desde que me pusieron ese nombre, así se quedó. Porque eso es una verdad conocida. Una verdad tiene que pasar de tu intelecto a tu corazón y ser tu verdad. Yo puedo tener una verdad y te la puedo manifestar y tú tal vez aceptarla, pero todavía no es tu verdad. Es mi verdad. Porque está metida ahí. Y por eso es bien importante, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Porque de él mana la vida. Y mucha gente mete mucha basura en el corazón. Y por eso es que cuando llega el momento en que tienen que creer, tienen el corazón lleno de dudas y de incertidumbre. Y se le hace cuesta arriba. Dice, vamos a seguir leyendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, será hecho. Fíjate que habla mucho de decir. Así es que actúa la fe de Dios. Dios dijo y se fue hecho. Dios mandó y existió. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Así es que Dios crea. Esa es la manera de Dios crear. Diciendo palabras. Él envió su palabra y nos sanó. Jesús en ocasiones también enviaba la palabra. Por eso acá el centurión que le dijo, yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes hombres, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y yo sé lo que es autoridad. Así le dijo a Jesús. Le dijo, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y eso sorprendió a Jesús. Dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ah? Igual pasó con Pedro, cuando Jesús le dijo que tirara las redes. No hemos pescado en toda la noche. Y yo no sé cuántos aquí saben lo que es la pesca. De noche es bueno para pescar. Es bueno. Y ellos habían pescado toda la noche y no habían cogido ni una cocolía. ¿Usted sabe lo que es una cocolía? Sin embargo, Jesús le dice, ya siendo de día, tira la red. Y Pedro dijo, la voy a tirar, pero en tu palabra.
por lo que tú has dicho, yo la voy a tirar. Teniendo fe en lo que tú estás diciendo. ¿Y qué pasó? Se llenó. Eso pasa cuando nosotros hacemos las cosas basado en su palabra, no en nuestras propias habilidades. Ellos eran pescadores de profesión. Pero Jesús le dijo, tírala por la derecha. Y él dijo, en su palabra, por tu palabra, tuvieron que traer más barcas para poder llenar tantos peces que cogieron. Ok, aquí vemos que la responsabilidad que Jesús se la está dando al hombre. Porque la gente piensa que si tú demandas algo y pasa, tú le vas a estar robando a Dios la gloria. Usted no le va a robar a Dios la gloria. Nosotros sin Él no servimos para nada. Todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre. Pero tenemos que creer que su nombre tiene poder, que su nombre tiene autoridad en esta tierra. Y el nombre nos fue dado a nosotros para que lo usemos, para que nos defendamos. El diablo tiene que doblar la rodilla ante ese nombre. Pero ¿cuántas personas no tienen fe en su nombre? Cuando Juan y Pedro sanaron a aquel hombre que estaba en Hermosa, que después lo trataron de enjuiciarlo, ellos lo dijeron bien claro. No es por nuestra propia habilidad, fue por la fe en el nombre de aquel que ustedes mataron. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa responsabilidad nos fue dada a nosotros. No se la tenemos que pedir a Dios. Ya Dios nos dio la orden. Amén. Pero nosotros nos han acostumbrado a que todo eso lo pedimos a Dios. Oh Dios, Dios. Y no, hazlo tú. Hazlo tú. Como hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de dejar. ¿Te acuerdas de la canción aquella que decía, quítalo tú, Señor, pero si hay algo que estorbe mi camino? Ese es un clásico entre los pentecostales. Pero sin embargo, hay muchas cosas que tú no tienes que pedirle a Dios que las quite. Él te dice, quítese de vosotros. Háganlo ustedes. Anden conforme al Espíritu. Las obras de la carne son estas, pero ustedes anden conforme. Esa es la responsabilidad nuestra. Pero cuando tú vives así, será lo que será, si Dios quiere. Pues vives como un religioso, pero no vives la palabra de Dios. Dice, verso 24. Por tanto, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Creed cuándo? Cuando estás orando. Y creer no es por vista. Yo he hecho este ejercicio muchas veces. Le he dicho a la congregación, ¿cuántos creen que yo estoy aquí? Siempre se levantan 2 o 3 personas, me levantan la mano. Y yo le digo, ¿por qué tú crees que yo estoy aquí? Porque te estoy viendo. No. Estás utilizando mal la palabra creer. La palabra creer es cuando no estamos viendo. Entonces, cuando tú no estás viendo, entonces es que tú puedes usar la palabra creer. Pero cuando estás viendo, no tienes que usar la palabra creer porque estás viendo. Y mucha gente cree cuando ve. Eso fue lo que pasó con Tomás. Si yo no toco y siento, si yo no uso mis sentidos pues no creo. Siempre que el Señor habla sobre la palabra creer, está hablando fe. Usted no necesita creer que yo estoy aquí porque yo estoy aquí, usted me está viendo. Ahora, si usted no me estuviera viendo y usted no sabe dónde yo estoy, tal vez esté en la oficina o tal vez esté ahí arriba, y viene alguien y se te acerca y te dice, ¿tú no has visto por ahí al pastor?
yo creo que está por ahí. ¿Por qué tú dices yo creo que está por ahí? Porque no me estás viendo. Porque si me estuvieras viendo, dijera, míralo allí. ¿Sí o no? Y mucha gente usa la palabra creer mal usada. Y cuando está hablando aquí de recibir, es recibir en el momento en que tú oras. En el capítulo 5 de Primera de Juan, 5:14. Te lo explica de una manera mejor. Primera de Juan. A ver si estamos ahí. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y la palabra confianza también se traduce fe. Lo podríamos traducir de esta manera. Y esta es la fe que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Aún sin verla, aún sin palparla, aún sin sentirla. ¿Lo está viendo? Vamos a leerlo nuevamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o esta es la fe que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Ahora, es bien importante que usted esté claro en que todo lo que usted pida esté en la voluntad de Dios. Porque usted no puede pedir algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Por eso es bien importante tener conocimiento de la palabra para saber cuál es el deseo de Dios. Yo sé que el deseo de Dios es bendecirme. Todos nosotros fuimos llamados a bendición y de ser de bendición a otro. Yo no tengo duda de eso. Yo sé que Dios quiere prosperarme. La palabra prosperidad no es una palabra mala ni es falsa. Los pastores y muchos predicadores le han hecho creer a la gente que eso de prosperidad es malo. Están como los socialistas que le dicen a la gente que las riquezas son malas, pero ellos viven como ricos y como burgueses y ellos viven capitalismo, pero le enseñan a la gente a vivir socialismo. Son unos hipócritas todos. Y tenemos cristianos que son iguales. Le enseñan a la gente que no ambicionen nada en la vida, que ser pobre es una virtud. Ser pobre no es una virtud, ser pobre es pobre. ¿Quién dijo que una virtud es tú pasar hambre y pasar necesidades? Cuando la Escritura habla bien claro que la pobreza es una maldición. Deuteronomio 28 te lo dice bien claro. Pero ¿cuánta gente usted no oye tirándole a la prosperidad? Ese mensaje el evangelio de la prosperidad no existe. No existe un evangelio de la prosperidad. Existe un evangelio que trae prosperidad a todo ser humano que lo recibe. Amén. Pero le han puesto esa etiqueta. Y muchos cristianos que no estudian, porque la mayoría de los cristianos no estudia, pues creen esos mensajes. Y por eso viven una manera conforme. No se atreven a pedirle a Dios. Hay cristianos que no se atreven a pedirle dinero a Dios. Porque creen que van a ofender a Dios si le piden dinero. Y que eso tal vez es pecado. No. Usted necesita dinero, yo necesito dinero, todos necesitamos dinero. ¿Sí o no? Pues usted le puede pedir dinero a Dios. ¿Y cómo usted va a ayudar al prójimo si usted es un pelado llorón ¿Ah?
La palabra dice que el que da al pobre a Dios le presta. Pero que tú le vas a dar al pobre y tú estás en las mismas. Dios desea prosperar a su pueblo. Las riquezas no son malas. Malo es la persona que usa mal las riquezas. El dinero no tiene naturaleza. La naturaleza se la damos nosotros. Usted puede usar un billete de 20 para meterse droga o para comer. Puede usarlo para ayudar a alguien o puede usarlo para mandar a matar a alguien. No es el dinero que toma la decisión. Las decisiones las tomamos nosotros. El dinero no es malo. Abraham era riquísimo. Job era rico. Jacob era rico. José era rico. David, Salomón. Y ellos no ofendían a Dios por ser ricos, porque el corazón de ellos no estaba en la riqueza, estaba en Dios. Eso depende de donde esté tu corazón. Y si tú quieres ayudar a esta humanidad y quieres bendecir a otras personas, tú tienes que pedir. Dame para si tú quieres que yo dé y que yo sea dadivoso y que yo sea generoso, pues dame. Los recursos vienen de ti. Él es el que da el poder de hacer la riqueza. Pero entonces la gente se convierte al evangelio y se convierten en bobolones a causa de los mensajes que le enseñan. No ambiciones nada. No, sé humilde. Humildad no tiene que ver nada con lo que tú puedas poseer. Tú puedes ser una persona millonaria y ser humilde y ser un pelado y ser un orgulloso. Yo he conocido gente pelada que no permiten que nadie los ayude por causa de su orgullo. Ellos creen que eso es dignidad. Eso no es dignidad. Yo le pido a Dios cada día más para yo poder ser de bendición a otros. Cuando usted ve un anuncio, por ejemplo, de esos nenes con la barriga así llena de parásitos africanos, y usted dice, si yo tuviera, como decía Chistrí, si yo tuviera, y yo tuviera. Si tuvieras, no tendrías que decir eso y podías ayudarlos. Cuando ve a los muchachitos con cáncer, ¿cómo se llama eso? Sanyus. Y tú dices, ay, si yo tuviera para enviarle dinero. Pues no, pídele a Dios para que puedas hacerlo. Si vas al campo misionero, ¿a qué vas? ¿A llevar la palabra pelado? Lleva también dinero para dar, para comprar comida, para bendecir a la gente. Tú puedes estar seguro que si tú vas a una aldea, vas a un sitio de eso, y le llenas la barriguita, te van a escuchar. Pero con hambre no te van a escuchar. Y que te vean a ti casi en la misma condición de ellos, pues dicen, que ese Dios que tú me vienes a traer ahí, eso no. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Ok, vamos a leerlo nuevamente, que no lo terminé. Esta es la confianza que tenemos en Él si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Tienes que tener confianza, primeramente. Primero, conoces la voluntad de Dios en lo que vas a pedir. Segundo, tienes que estar convencido de que Él te oye. Amén. Y si sabes que te oyó, no tienes que volver a repetírselo. Amén. Dice, conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos. ¿Qué dice? Las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate que no dice sabemos que tendremos, no, que tenemos en el momento en que pediste. Es mío, gracias Señor. Pero es que no lo veo. Pero gracias Señor, yo ando por fe y no por vista. Eso se le hace difícil a la gente comprenderlo. ¿Cómo yo voy a decir que estoy sano estando enfermo? ¿Eso es mentir? No, eso no es mentir. Eso es hablar lo mismo que Dios dice. Eso cambia
y torna las cosas. Pero cuando usted está viviendo conforme a lo que ve, a lo que palpa, a lo que siente, pues usted no puede vivir por fe. Por eso hay gente que algunas veces oyen el mensaje y se creen que algunas veces que es una varita mágica, tú sabes. Y no permiten que la palabra penetre en su corazón. Ah, eso es así, con yo decir va a aparecer. No es con tu decir. Tienes que creer en tu corazón. Y para creer en tu corazón, tú tienes que hacer que esa palabra penetre en lo profundo de tu corazón. Y una de las formas con la cual tú pasas de aquí hasta aquí es meditando y hablando lo que Dios dice. Que te oigas a ti mismo. Amén. Si sabemos que Él nos oye, quiere decir que tenemos que saber. Cada vez que yo leo esto me acuerdo de las personas que le dicen a uno, te piden oración. Y después que tú oras por ellos, le dicen, hermano, no me sueltes, sigo orando. Y yo digo, sí, yo voy a vigilar por ti, voy a estar de rodillas toda la noche porque no has recibido. No creyó. No creyó que la oración fue oída y contestada. ¿Por qué? Porque tienen que ver para creer. Nunca pierda su tiempo en decirme a mí que sigo orando por algo que ya oramos. Amén. El hermano Smith Wigglesworth, ¿viste? Me salió. Decía que si usted daba 5 veces por una cosa, 4 de ellas oró incredulidad. 4 veces que oró, no creyó. Porque si yo oramos ahora, yo me pongo de acuerdo aquí con Mario, vamos a creer por algo. Y tan pronto terminamos la oración, cualquiera de los dos sigue hablando del mismo problema. Y sigue hablando, pastor, sí, no me suelte. Pues entonces perdimos nuestro tiempo. Estamos diciendo que Dios no oyó esa oración, que tenemos que seguir orando por lo mismo. No, pero mire que la viuda aquella, que por existencia, que si esto, era por un caso que ella tenía. Yo no, cuando Dios dice algo y yo lo creo y oro conforme a eso, no tengo que estar repitiéndoselo. Me mantengo dando gloria a Dios como hizo Abraham, plenamente convencido que Dios va a cumplir lo que prometió. Pero la gente no se mantiene dando gracias a Dios. Gracias a Dios porque lo tengo. No lo veo, no lo siento, pero lo creo. Tú no fallas, tu palabra es verdad. El diablo es un mentiroso. Si tú lo dijiste, así es. Y a lo mejor alguien que está a tu lado te dice, pero yo no lo veo. Le puedes decir confiadamente, apártate de mí, Satanás. Como le dijo Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás, que me estropeas. Ya se me termina el tiempo, me fui por 15 minutos. Bueno, seguimos la semana que viene. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Espero que hayan aprendido algo y aquellos que me están viendo, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Vuelvo y les anuncio este libro, El Espíritu Santo y el hablar en lenguas, en otras lenguas. Aquí yo explico para qué es que el beneficio de hablar en lenguas. Y lo estamos dando totalmente gratis. Solamente envíenme su dirección ahí por Messenger y se los estaremos enviando totalmente gratis. Bueno, nos despedimos de aquellas personas que nos están viendo en su casa.